A mí me parece muy pertinente que traigamos este tema a colación porque se ha hablado mucho recientemente de xenofobia, pero también porque en este tema tenemos que hacer los colombianos un ejercicio primero de memoria histórica y segundo de empatía, ¿cierto? Un par de cosas que yo creo que están haciendo falta cuando nos referimos a este tema. Memoria histórica porque los colombianos hemos sido grandes migrantes en las últimas 3, 4 décadas, ¿sí? Y un ejercicio de empatía porque a menudo se nos olvida pensar en la situación que pueden estar viviendo las personas que están obligadas a dejar su país, su tierra, en busca de mejores oportunidades. Y yo quiero referirme a esto a partir de una experiencia personal. En el año 2000, recuerden más o menos esa época, el país estaba en una situación muy catastrófica y se presentó una enorme oleada de migración de colombianos hacia otros países, principalmente hacia Venezuela, hacia España y hacia Estados Unidos. Si no estoy mal, creo que en la época 4 millones de colombianos migramos del país, y me incluyo. Yo salí del país, pues no, digamos, no urgido por las circunstancias, porque por fortuna pues tenía una buena situación, pero sí, digamos, motivado por la voluntad de buscar cosas nuevas que hacer y oportunidades diferentes a las escasas que ofrecía en ese entonces el país. Entonces pude vivir durante 6, 7 años en Francia lo que es la experiencia de ser migrante, ¿sí? Y no un inmigrante privilegiado. Yo llegué allá, era muy pobre, tenía que trabajar hasta muy tarde en las noches para poder estudiar. Sentí entonces el desarraigo, lo que es uno no estar en su tierra, lo que es no poder ni siquiera expresarse completamente bien en un idioma. Pero sentí también la discriminación, la persecución, tanto en discursos callejeros como en discursos oficiales. Entonces todo esto me hizo entender mucho mejor qué es lo que pasa en la vida, en la cabeza de una persona que abandona o que deja su país, ¿sí? Para mí fue un enorme golpe de humildad porque una vez llegado a Francia me vi completamente desprovisto de todos los privilegios que yo había tenido acá. Piensen que uno sabe a quién llamar si necesita pintar un muro, que si se le va el carro, que si necesita un amigo que haga esto, que si necesita un abogado que tal cosa. Uno aquí sabe negociar en la panadería, uno aquí sabe cómo hablar con la policía. Cosas que pues las tenemos ya muy interiorizadas, pero que uno pierde completamente cuando está lejos de su país y de su sociedad. Me tocó, coincidencialmente, una época particularmente dura para los inmigrantes en Francia, una época de altísima xenofobia, una época donde el discurso político había girado hacia la xenofobia, hacia culpar a los migrantes de todos los males de Francia. La cabeza de este discurso era en ese momento el ministro del Interior y posteriormente presidente Nicolás Sarkozy. En el discurso de ellos, los inmigrantes éramos lo peor. Y ustedes han escuchado este tipo de discurso en otra parte, que vinieron a robarnos los trabajos, que vinieron a robarnos las mujeres, que vinieron a delinquir, toda esa basura ideológica que solemos escuchar alrededor de la migración. Y recuerdo en especial a este señor Nicolás Sarkozy, que por cierto él tenía un dicho que se acomoda mucho acá, y es que él representaba a los franceses de bien, ¿sí? Imagínense pues ese tipo de personajes. Pues Nicolás Sarkozy lo menciono porque la semana pasada fue encarcelado el expresidente francés por corrupción, ¿sí? El adalid de la extrema derecha francesa, el adalid de los franceses de bien, encarcelado por corrupción. No puedo negar que me dio mucha alegría, porque por las indicaciones de Nicolás Sarkozy como ministro del Interior, a mí me expulsaron de Francia. Entonces también, y traigo esto a colación porque yo fui indocumentado
indocumentado en Francia durante aproximadamente 6 meses. Y ustedes no saben, compañeros, lo que se siente uno ser indocumentado. Qué susto, qué preocupación, qué incertidumbre permanente. Yo bajaba a comprar el desayuno y veía a un policía y me moría de susto, porque estaba en un limbo jurídico, ¿sí? Me expulsaron, pero yo apelé. Y durante 6 meses estuve en un proceso jurídico defendiéndome frente al Estado, un proceso que al final gané y en el cual el Estado aceptó que se había equivocado en mi caso. Pero ¿qué pasaba? Que estaban presionados por las indicaciones del ministerio que los obligaba a perseguir y a expulsar inmigrantes del suelo francés. Pero también tengo que decir algo. Para ese proceso jurídico que tuve que emprender frente al Estado francés, el mismo Estado francés me daba los recursos para pagarme un abogado, porque yo obviamente no tenía un peso, no podía trabajar, no podía estudiar, no podía hacer nada. Entonces el mismo Estado francés, vean ustedes, me ayudó a defenderme de él. ¿Sí? El mismo Estado francés pagó la abogada que me permitió mantenerme en Francia. Gracias a eso pude terminar mi maestría en urbanismo, después me quedé en Francia y pues ya pasada, digamos, la rabia, tengo que decir con el paso del tiempo que yo le agradezco muchísimo a Francia todo lo que me ofreció como inmigrante, porque allí tuve educación pública de altísima calidad y de muy bajo precio, compañeros. Hacer una maestría en París en universidad pública me valía 300 euros el año, o sea, nada. 300 euros un año para hacer una maestría en la Universidad de París. Pero también me ofreció una cantidad de ayudas, ¿sí? En temas jurídicos, en temas de asistencia médica, psicológica. ¿Por qué lo digo? Porque se lo agradezco a Francia, pero ojalá nuestro país y ojalá nuestra ciudad pueda ofrecerle a los migrantes la dignidad, las condiciones y las oportunidades que a mí me ofreció Francia hace 20 años. Ojalá Colombia como país y cada uno de nosotros como colombianos tengamos en cuenta eso cuando hablemos de la migración, como lo hacen a veces algunos con cierta arrogancia o deshumanización. Pero ojo, porque también trabajando en París y viviendo allá me tocó enfrentarme al descrédito, a la mala fama que nos generaban a veces algunos colombianos, ¿cierto? Entonces me tocaba a mí como mesero aguantar colombianos borrachos, aguantar colombianos ladrones, aguantar colombianos violentos, y me dolía enormemente porque ellos estaban arruinando la reputación que muchos otros colombianos intentábamos tener allá como unos migrantes que se adaptan legalmente y con buen espíritu a una cultura. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre va a haber gente buena, gente mala, siempre va a haber quien comete errores, siempre va a haber bandidos, en toda parte. Eso no depende de la nacionalidad, pero sí jode mucho la generalización. Entonces, así como nos choca tanto cuando vamos al extranjero y que le digan a uno, Colombia, Pablo Escobar, ¿sí? Y yo peleaba, créeme que peleaba con los franceses que me decían eso, pues igual entonces a cualquier otro migrante de cualquier otro país le duele mucho cuando dicen, entonces usted es venezolano, entonces es tal cosa mala. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de expresiones, porque van creando en nosotros una cultura de la discriminación, que claro, es muy fácil cuando uno está en su casa, digamos, aquí en Colombia, pero insisto, millones de colombianos hemos sido migrantes y nos ha tocado comer maluco en otros países. Entonces, es con M también, sí. Entonces, tengamos cuidado con eso y pensemos y tengamos el objetivo de que algún día Colombia pueda ser una tierra, digna para los migrantes. Otra cosa, tenemos que reconocer el valor de la migración, ¿cierto? Una de las cosas que yo me dediqué a hacer durante la pandemia, señor presidente, fue estudiar historia del ser humano, historia de la humanidad. Compañeros, los homínidos llevamos 7 millones de años migrando. ¿Qué ha hecho el ser humano? Desde los homínidos y después hasta el sapiens, que ya lleva 200.000 años. Caminar por el mundo y mezclarse con el resto del mundo. Ese es el espíritu del ser humano, es la migración y la mezcla con otros, ¿cierto? Somos una especie curiosa. Y por eso tenemos ahora un robot en Marte. Uno no, tenemos ya 5, creo.
en Marte, porque somos una especie curiosa, una especie que viaja, que se mezcla, que busca otras cosas. Entonces, desde el punto de vista histórico, como humanos, como primates, tenemos que reconocer el valor de la migración, pero también desde el punto de vista biológico, y aquí no hablo solo de seres humanos, ¿sí? En la biología lo que más importa es la diversidad. Si usted siembra, aquí llamamos uno de esos bosques de pino que hay en las lomas de Oriente, eso no es diversidad, eso es súper malo para el medio ambiente. Lo que se necesita es diversidad. Allí donde no hay el bosque de pino, sino donde vamos a las selvas clásicas que hay en nuestras tierras, ¿qué es lo que hay? Uno no ve el mismo árbol repetido 1000 veces, uno ve una combinación de todo tipo de fauna y de flora. Entonces tenemos que valorar también la diversidad desde esa perspectiva de que las sociedades endogámicas, es decir, aquellas que quedan tú con yo y yo contigo, desaparecen. Las sociedades que han avanzado son aquellas que han sabido mezclarse. Y finalmente, la diversidad es también un vector de competitividad. Hay un ejemplo muy bueno que cita Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir. Él dice, ¿por qué en Silicon Valley aparecen tipos como Bill Gates o como Steve Jobs y en Latinoamérica no? Y una de las razones que él cita, creo que cita 3, dice lo siguiente: usted va a Silicon Valley y usted encuentra el indio casado con la china, el negro casado con la blanca, el japonés casado con el chino, el viejo con el joven. Allá sí saben mezclarse, sí saben valorar lo que es la diversidad. Y yo creo que nosotros tenemos que acoger ese mensaje, porque Colombia y Medellín han sido tierra de migrantes, pero también una tierra de inmigración. Aquí llevamos muchos años mezclándolos y esa es la calidad, esa es la cualidad principal de Antioquia. Ya me queda un minuto, presidente. Sí, recordemos que antioqueños o medellinenses no son solo los monos apellido Jaramillo, ¿sí? Aquí hay indígenas, aquí hay afrodescendientes, aquí hay pues lo que somos nosotros, que somos una mezcla infinita y unos mestizos. Entonces valoremos eso. Y yo creo que quedan 3 campos en los que yo creo que la administración debería abordar este tema. Primero, desde la Secretaría de la No Violencia, ¿qué estamos haciendo para evitar que crezca un discurso antiinmigración entre los medellinenses? Le dejo esa pregunta al secretario de No Violencia. Segundo, tenemos una herramienta muy buena, la política pública de cultura ciudadana. ¿Sí? Cuando la hicimos, no le metimos allí el tema de la inmigración o de la xenofobia, pero yo creo que allí están herramientas para que empecemos a abordar ese tema antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente, tenemos también una herramienta en la política pública de mujeres, porque cuando uno ve muchas veces la situación en la que se encuentran inmigrantes venezolanos, se da cuenta de que las mujeres y los niños están llevando la peor parte. Entonces le propongo a la administración que trabaje en esos 3 temas. Presidente, muchas gracias.